Hola, bienvenidas a Claudia's con una misión. Ya, Claudia y de Claudia. Claudia. Y Este va a ser nuestro primer episodio y va a ser en español, obvio. sí, Y vamos a estar haciendo también episodios en inglés. sí, también vamos a tener en inglés. Yo creo que cada semana. Ujú, En esta semana sería compartir algo en español. ujú, Y antes de empezar, ujú. vamos a pedirle a Claudia que haga una oración. Bueno. Padre, te damos gracias por ese día y por esta oportunidad de poder compartir tu palabra y testimonios y que tu Espíritu Santo nos guíe a donde tú quieras y que sean siempre tus palabras que salgan de nuestras bocas y no las de nosotros. Y te doy gracias por tener a mi amiga Claudia. Estoy muy agradecida que podamos compartir estos momentos y bueno, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. A ver, Claudia, ¿qué nos traes? ¿Qué vas a leer hoy? Bueno, yo nomás voy a compartir para empezar el canal y el día. Si nos vamos aquí a Salmos 19:14, que dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón llegue a ser placenteros delante de ti, oh Jehová, mi roca y mi redentor. Entonces, siempre estar en alegría en lo que Dios nos da cada día, ¿verdad? Entonces, en este momento ahorita queremos compartir con ustedes un poquito de lo que es la palabra de Dios. Y ahorita queremos que Claudia también comparta otro versículo que ella tiene allí para nosotros. Bueno, son varios versículos en el libro de Romanos, capítulo 8, y comenzamos en el versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow, qué palabra. Sí, muy bonito lo que aquí nos dice. ¿Cómo tú puedes explicar cómo tú entiendes? A mí este capítulo me ha llenado de mucha bendición, porque dice, ni la muerte nos puede separar, ni la vida nos puede separar del amor de Dios, nada. Y cuando mi esposo estaba peleando con lo del cáncer, yo no sabía la voluntad de Dios. Yo no sabía si Dios lo iba a dejar aquí o se lo iba a llevar. Pero aquí me dice que ni la muerte ni la vida nos puede separar. Entonces esto a mí me fortalecía, me daba a entender que si Dios se llevaba a mi esposo, el amor de Dios va a seguir con él, se va al cielo, ¿verdad? Pero también el amor de Dios va a estar conmigo. Y si me lo va a dejar aquí, también. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y yo sé que si Dios se hubiera llevado a Chris, yo sé que un día yo voy a volver a ver a mi esposo. Pero el amor de Dios nunca se iba a separar. Uh-huh. Entonces eso a mí me fortalecía.
y me decía que ni la muerte me podía separar del amor de Dios. Y yo sabía que Él me iba a dar la fortaleza para seguir viviendo si mi esposo no hubiera estado aquí conmigo. Pero gracias a Dios que Él está aquí y está vivo y el amor de Dios está más en mí. Sí, sí, muy bien eso, que nuestra fe siempre tiene que permanecer en nuestro Señor Jesucristo. No importa qué es lo que venga en nuestras vidas, sea que si Dios, Él nos da la vida y nos las quita. Entonces, lo que Él nos permite tener en el momento y lo que Él permite que sigamos en prueba, siempre es para un plan, un propósito. Entonces, no nos puede separar del amor de Dios. El amor de Dios tiene que estar siempre en firmeza, como dice aquí la palabra de Dios. Y esto es muy, muy fuerte y muy, sí es algo como que te llena de esperanza y te recuerda en quién tenemos que siempre confiar. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice que ni tribulación, amén, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro o espada. Ahí está todo encapsulado, todo ahí. Todo en uno. Digo, wow, ni aún lo que estés pasando, el amor de Dios siempre va a estar ahí si tú crees y si tú tomas esa decisión de creer en Él y ponerlo todo en las manos de Él y creer lo que dice aquí. Esto no está aquí nomás de adorno, está aquí porque son promesas de Dios. Sí. Es como una herencia. Esta es la herencia que nos va a ayudar para guiarnos a estas tribulaciones que el enemigo viene y pone para aplastar a su creación y más a los que estamos sirviéndole a Dios. Porque el enemigo, por eso él es enemigo. Aparte de que tiene muchos nombres, ¿verdad? Es diablo, pero su nombre es Lucifer. Lucifer. Entonces, pero en sí el enemigo, porque él, al momento que él se rebeló, al momento que él desafió a Dios, se hizo enemigo. Entonces, ¿qué es lo que él viene a hacer? Nos viene a atormentar, en hacernos creer, oh, pues tú vas a la iglesia, tú andas ahí haciendo las cosas que Dios quiere y mira ahora en qué situación estás. Ajá. Entonces uno puede creer en esas mentiras y en vez de buscarle a Dios para que nos dé más fortaleza, podemos creer en las mentiras del enemigo y no buscar a Dios. Pero es cuando más tenemos que buscar a Dios. Y es cuando uno tiene que discernir quién te está diciendo esas cosas. El Espíritu Santo. Porque dice en Efesios que son dardos que te vienen a la mente. Y sabemos que Dios nunca te va a poner esos pensamientos. Y tienes que discernir que esos son del diablo. Y cuando tengas esos malos pensamientos es cuando dices, no, aquí dice, aquí, y le refutas con la palabra, como cuando Jesús estuvo ayunando y venía el diablo y dice, yo te doy esto y el otro. Pero Jesús, ¿cómo lo combatió? Con la palabra. Así es. Así es. Y pues, como dices tú, el enemigo va a venir a tirarnos esos dardos para tumbarnos. Porque él no le agrada que buscamos a Dios. Entonces, cuando uno tiene una relación con Dios, uno ya sabe la diferencia entre lo que es la voz del enemigo y la voz de Dios. ¿Verdad? Porque Dios no te va a hundir. No te va a dar pensamientos de angustia, de dolor, de miedo. Y si tienes tú la palabra y tú lees y tienes ese contacto con el Señor, vas a saber cómo combatir esos malos pensamientos. Así es, amén. Amén. Y
quiero regresarnos al Salmos 19:14. Aquí también nos dice, ¿verdad? El primer versículo que leímos se relaciona a lo que ahorita leyó Claudia, que dice 19:14 Salmos, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón lleguen a ser placenteros delante de ti, oh Jehová, mi roca y mi redentor. Ahí nos está diciendo, ¿quién es nuestra roca? ¿Quién es nuestro redentor? Que es Jehová, nuestro Dios. Él es lo que nos da fortaleza en momentos de pruebas, de dolor, de angustia. Él es Dios es el que nos da esa paz para tener esa confianza y saber, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, no sé cuál es, pero lo que Él tenga, yo estoy aquí. Heme aquí a aceptar lo que tú tienes, Señor, para mí. Siempre va a haber con un propósito. Nunca Dios te va a dar algo, nomás le voy a dar esto nomás por así. No, va a venir un propósito. Ese testimonio te va a ayudar a salvar a tu familia o que se acerque más a Cristo. Bueno, en mi situación he visto el cambio de mi hijo, Damián. Su manera de ser ha cambiado de una manera muy diferente. Él confía en el Señor, cree más en Él. De hecho, tuve la bendición de verlo con sus brazos levantados, orándole al Señor y sus lágrimas se le salían. Cuando a mi esposo lo iban a operar, él se sentía un poquito fuerte para ir a la iglesia y dijo, voy a ir a la iglesia para que oren por mí. Aunque él no quería porque él estaba pesando 108, era puro huesito, puro pellejito y le daba vergüenza. Y estaba bien débil para caminar, no podía caminar mucho. Entonces, esa semana que él iba a la iglesia, se le dio una infección en donde tenía el feeding tube, donde comía por el tubo, y tuvo que ir a la sala de emergencia. No pudo ir a la iglesia. Y yo le había avisado a mi familia. Y mi familia llegaron el domingo y llegó mi hijo con su novia y mi nieto. Y mis hermanos, mis papás llegaron, mis cuñadas, sobrinas llegaron. Y pasamos enfrente y el pastor y la iglesia oraron por nosotros. Y mi hijo estaba a la par mía y oramos. Pero yo no me había dado cuenta de lo que él estaba haciendo. Hasta que me metí en YouTube y vi el video donde oraron por nosotros y voy viendo a mi hijo, porque como él es bien alto, ahí se miraba él y él se mira con sus manos levantadas, orándole y le hacía así. Gloria a Dios. Y yo dije, wow. Lo que hace Dios en la vida de fue nosotros. Algo que dije, wow, yo le estaba orando mucho al Señor por mi hijo y estoy viendo los frutos, estoy viendo el cambio de mi hijo. Sí, claro. Es que todo en el caminar de Dios es un proceso. Es un proceso. En el momento miramos, es como cuando Moisés sacó el pueblo de Egipcio, ¿no? Entonces, ellos se les hizo largo el camino, porque ellos pensaron, ya estamos fuera de la esclavitud y ya para mañana vamos a estar en la tierra prometida. No, no funciona así. Siempre es un proceso en el camino de nuestro Dios. Entonces, Dios nos saca de la esclavitud, que estábamos bajo esclavitud del diablo. Él viene y nos rescata y viene a darnos esa paz, pero al otro día es un proceso de empezar a buscarle, de empezar a hablar con él, de empezar a leer la palabra de Dios, a envolverse en las cosas de Dios. Entonces es un proceso. De la noche a la mañana, en un caso, si yo tengo a mi hija y sea porque yo estuve en los caminos que me alejé de Dios, entonces en ese momento, pues como cuando uno se aleja de Dios,
pues automáticamente también afectas a la familia, ¿sí? Entonces, vino Dios a mi vida otra vez porque Él escuchó mi clamor. Él escuchó por lo que yo estaba padeciendo y vino y me rescató a darme esa paz que yo ya había perdido. Y de allí mi camino tiene que seguir con una relación con mi Señor. Y de allí yo tengo que ahora trabajar. ¿Qué es trabajar? Pedirle por mis hijos. Pedirle, y no va a ser de la noche a la mañana. Es un proceso. Primero es mi crecimiento y de allí es mi fe. Tiene que restaurarse otra vez. Entonces, a veces el ser humano en sí nos desesperamos. Nos desesperamos cuando en el momento estamos en la prueba, sea como en el caso tuyo, y hay muchos casos más, que en ese momento pensamos, Dios me ha abandonado. Pero es cuando Dios más está con uno. Más cerca está ahí. Está más con nosotros, más cerca. Aquí vamos a Mateo 6:33. Vamos a compartir un poquito de lo que es la palabra de Dios y luego de ahí vamos a también compartir que Claudia tiene unas peticiones que también ella quiere poner en oración. Sería capítulo 6, versículo 33. 33. Que aquí vamos. Dice, sigan pues buscando primero el reino y la justicia de Dios, y todas estas otras cosas les serán añadidas. Sigan pues, buscando primero el reino de Dios y la justicia de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Y qué significan todas esas cosas? Todas, tu vida personal, tus bendiciones, te va a proveer todo, pero primero buscar a Dios y su justicia. Primero. Porque eso viene, eso va a venir, pero busca primero a Él. La gente quiere buscar primero las bendiciones y después, no, primero búscalo a Él. Eso es... En ningún trabajo te van a pagar primero sin trabajar. Exactamente. Entonces, en el camino de Dios es lo mismo. Dios no nomás, ya con darnos vida y esperanza por levantarnos, ya nos está dando mucho todavía. Pero todavía somos malcriados y queremos sin trabajar. Y todavía queremos que nos caiga el pan del cielo. No funciona así. Tenemos que buscar primero el reino de Dios. Y de allí las cosas van a venirse en sí. Entonces, todo es un proceso. A veces podemos creer, ay, pero Dios no contesta mis oraciones. Es que Él está todavía trabajando en mí. Es que si no es la voluntad de Dios y si no es en el momento, Él te lo va a dar. Él no te lo va a dar. Porque en vez de ser bendición, puede ser maldición para tu vida, ¿sí me entiendes? Entonces, es un proceso. Es como un papá, no le vas a dar algo si te lo pide. Vas a primero ver, bueno, lo necesita, le va a causar algo, sí, tienes que analizar todo eso antes de darle algo a tu hijo. Lo mismo es el Señor. Sí. Es lo mismo. Entonces, si nosotros estamos pidiendo por nuestros hijos más que nada, porque para mí lo material no es importante. Lo material es algo que a veces no lo necesitamos. Lógico que para comer, pues Dios siempre provee para nosotros tener ese alimento, ¿verdad? Pero cuando se trata de nuestros hijos,
y pensamos, ay, mi hijo, pues como anda, hasta uno pierde la esperanza, pero no, primero buscar el reino de Dios. Y de allí se puede tomar 10, 20 años, porque Dios sabe el tiempo y el plan de la salvación también de nuestros hijos. Él sabe cuándo va a conquistar ese corazón y en su debido tiempo. Sí. Y nosotros, como madres, no tenemos que dejar nunca orar por nuestros hijos. No. ¿Verdad? No importa cuántos años pase. Yo sé que mi mamá oró muchos años por que yo regresara al camino, porque sí me desvié por muchos años, creo que fueron como 15 años que anduve en el mundo, pero estoy cumpliendo, de hecho estoy cumpliendo ahorita 15 años desde que me bauticé. Sí, en el 2011, en junio me bauticé. Son 15 años. En marzo fue cuando me reconcilié con el Señor, en el 2011. Marzo, abril, mayo, junio, y a los 3 meses fue que me bauticé con mi esposo. Me salió un Facebook memory y decía ahí de cuando había dado mi vida a Cristo. Y dije, wow, hace 15 años, o estoy cumpliendo 15 años este año de haberme reconciliado con el Señor. Todo lo que he pasado los 15 años, wow. Sí. No ha sido arcoíris y flores bonitas todos los 15 años, ha sido difícil. Pero como dice ahí, busqué a Dios primero y su justicia, y Dios comenzó a proveer despacito, despacito, todo lo que yo necesitaba. Y yo le doy gracias a Dios que cuando yo abro mis ojos, ahí está la par de mi esposo. Él le volvió a dar vida. Y aún si me quitara todo, pero me dejara a mi esposo, me haría feliz. Y digo, wow, Señor, tú de veras que tienes misericordia y cómo nos amas. Porque dice la palabra que Él te conceda las peticiones de tu corazón. Y yo no sabía la voluntad de Dios, pero mi deseo era que mi esposo se quedara conmigo, obvio, ¿verdad? Y yo le digo a mi esposo, es que él contestó, él sabía lo que yo tenía en mi corazón y me concedió esa petición de dejarme a mi esposo conmigo. Y digo, oh my God. Lo demás no importa, porque cuando yo estaba viendo a mi esposo pasar por ese proceso del cáncer es horrible. El quimo, la radiación, los dolores, las idas a la sala de emergencia, en sí fue algo bien feo. Y todo lo material no importa. La vida es lo que atesoras más. Las ganas de vivir y de que esa persona que tú amas tanto que viva, ¿sí me entiendes? Y lo demás no importa. De veras que no. Sí, claro. Sí. Es que el camino de Dios es muy hermoso y a la vez se requiere sacrificio. Y el sacrificio es con esta carne, porque esta carne en sí no quiere nada con Dios. Somos automáticamente, como somos de tierra, entonces esta carne tiene deseos de lo que es de este mundo. Correcto. Entonces, yo en sí, yo estuve también en el camino de Dios por 15 años. Me bauticé en el 99 y pues de ahí yo me alejé, después del divorcio me alejé y me alejé yo creo como unos 7 años, pero me alejé, pero yo siempre supe a quién yo le pertenecía o más bien yo todavía sabía quién era mi Dios, ¿sí? Pero hay a veces que uno quiere hacer sus propias cosas, quiere hacer sus propias fuerzas en creer que uno tiene ese poder y de poner a Dios a un lado, pero gracias a Dios que Dios me dejó pasar por lo que Él dijo, no, pues voy a dejarla a ella que viva un rato. Te soltó la cuerda. Me la soltó y pues
ahora que Dios vino a mi vida otra vez, que ya hace un año, de allí Dios escuchó mi clamor, porque yo me sentía como que no podía yo salir de ese vacío, de esa oscuridad, que poco a poco fue llegando a mi vida. Al principio, el enemigo te pone el placer, te pone el mundo muy de maravilla, como que estás en el arco iris, así todo alegre, ¿no? Entonces en ese momento tú te la crees, yo en mí me la creí y me creí que yo podía caminar sola, sin Dios, sabiendo la verdad, sabiendo quién había cambiado mi vida anteriormente, quién me había bendecido. Pero a veces uno cuando se descuida con las cosas de Dios, deja uno de orar, deja uno de leer la Biblia. Entonces el enemigo, él es como un cazador. Y la Biblia habla mucho de eso, ¿sí? Entonces él viene y te visita y mira cómo está tu casa, tu templo, que eres tú. No, pues esta ya no está orando casi. Empieza a tirarte esos dardos que mencionamos hace rato. Y esos dardos empieza a tirártelos para que te desanimes o que te creas que allá afuera es bonito y feliz. Y ahí te lleva. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo me la creí, me empezó a meter inseguridad en mi vida, no me empecé a sentir bien de mí misma y empezaba yo a echarle la culpa a muchas cosas y en sí pues destruyó mi matrimonio, destruyó lo que es en lo que ya yo había avanzado y crecido en el camino de Dios. Él vino y eso me lo fue quitando y destruyendo. Y yo me desvié, me salí del corral de Dios y le creí y me esclavizó el diablo otra vez. Vino a esclavizarme y ahí me tuvo por 7 años y al principio, como les digo, todo es un buen placer, pero esos placeres, esos deseos, dice la Biblia, que te lleva a la muerte. Ya tiene consecuencias. Entonces, bueno, de allí perdí a mi mamá en el 2021, la perdí, ella falleció en febrero y de allí me fue consumiendo la tristeza. Pero yo mostraba que era feliz, pero por dentro yo me estaba muriendo y nadie se daba cuenta. Entonces yo empecé a clamarle a Dios, porque había algo en mí que ya no me sentía yo. Ya me sentía que me estaba hundiendo y hundiendo. Incluso había momentos que yo me levantaba y empezaba no quería dormir, no quería yo dormir, porque yo decía, me empezó a llegar esos momentos de que yo decía, no quiero dormir porque yo ya no sé si voy a ver este día, no sé si voy a ver este mundo. Porque te daba miedo dormirte. Me daba miedo dormir porque tenía miedo de que yo sabía que como yo me había alejado, yo sabía que yo no iba a ir a un lugar bien. Y como uno ya conoce el camino de Dios, ya conoce uno la palabra de Dios, pero el enemigo viene y te empieza a decir, no, pues tú ya fallaste, tú ya hiciste muchas cosas, tú ya no tienes esperanza y si vas a la iglesia, ¿qué van a decir de ti? Te van a criticar, van a orar por ti como la otra vez que fuiste y visitaste y te hicieron ver como que eras una inmunda. Y te viene a hacer, a sentir lo peor de persona. Los dardos. Y tristemente yo me lo creí, yo me creí derrotada, yo me creí que yo no podía salir de ahí. Me sentí en dos maneras, como en el desierto, donde ya me estaba secando y me sentí atrapada
como cuando Jonás estaba dentro de la ballena, en la suciedad, y no podía cómo, no encontraba la manera y la salida. Y yo miraba que me estaba hundiendo en el mugrero, en lo sucio. Y a veces uno mira lo sucio y hay algo en ti que te dice, yo no pertenezco aquí. Pero ¿cómo me vine a meter aquí? ¿Cómo llegué yo aquí si yo estaba bien? Yo estaba en el camino de Dios. Yo estaba trabajando en las cosas de Dios. Yo ya tenía a mis hijos que le pedí a Dios por 5 años por mi hija y Dios me la dio. Y cómo yo me desvié. Yo me acuerdo que yo lloraba. Yo lloraba antes de salirme del camino de Dios porque yo tenía incluso sueños. Y esos sueños venían como... Ahora lo entiendo. Y esos sueños me levantaban con mucho miedo porque eran muchos hombres. Y siempre había alguien que me cuidaba, pero yo siempre tenía miedo y corría de todos esos hombres que me querían hacer daño. Venían que me querían matar. Bueno, ese sueño yo lo soñé durante el camino de Dios. Y lo soñaba en mucha manera. Hay a veces que yo estaba corriendo y ellos atrás de mí. Y siempre había como túneles donde yo me metía porque estaba yo, tipo película, yo corriendo de muchos hombres. Pero siempre cuando ya ellos llegaban cerca de mí, había algo donde no me hacían daño y despertaba yo. Bueno, así fui teniendo esos sueños. Y dejé de tenerlos, creo que ya cuando yo me alejé de Dios. Y todavía yo no lo entendía. Y una vez después me vino otra vez ese sueño. Y de allí yo lo entendí. Es cuando yo dije, oh my God, ese sueño significa que son demonios. Todos esos demonios andan atrás de mí, queriéndome hacer daño. Y es como que Dios me estaba advirtiendo antes, pero yo nunca lo entendí. No entendía. Ignorabas por esa situación. Nomás me daba miedo y no lo entendía. Yo decía, ay, ¿por qué ese sueño? Y yo le decía al papá de mis hijos y él me decía a mí, él me decía, el enemigo anda atrás de ti, dice. Y yo, no sé, ahora que me encuentro en el camino de Dios otra vez y me pregunto muchas veces, ¿por qué yo no lo entendí? ¿Qué pasó conmigo? Pero es cuando uno le abre la puerta al enemigo y le permite que él venga otra vez. Una entradita y se mete. Él no le importa, no él respeta. No le importa. Dios entonces, es un hombre respetuoso. O Jesús, porque Él no entra a tu corazón si tú no le das permiso. Y el diablo le abre, se mete. Sí, en el momento que tú le das esa entrada, Él va de poco a poco. Ya cuando menos piensa, es como el ladrón, como dice la palabra de Dios. Ya cuando menos piensa, ya te robaron toda la casa. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque le permitimos. En este caso, yo le permití que él entrara a mi templo y me robara. Me fue robando y robando, y robando y robando. Pero gracias a Dios que todavía hay más, pero no quiero tomar más tiempo. Todavía es mucho. Yo creo que siempre tenemos un testimonio muy grande, sea como con Claudia, que apenas pasó con lo de su esposo, que ella pudo lograr ver este milagro de su esposo. Y por medio de ese milagro es la manera de que ahora su hijo se puede acercar ahora sí más a Dios, porque él vio las maravillas de Dios. Entonces Dios usa misteriosamente nuestras vidas
Y lo único que podemos hacer es aceptar su voluntad y guiarnos para poder ver ese plan. Vamos a tomar una pausa. Pues y pues ya nomás nos queda seguir adelante en el camino de Dios, y como digo yo, Dios nos usa en una manera u otra, y gracias a Dios por el milagro del esposo de Claudia, y él va a seguir tratando más en la esposa en la vida de tu esposo, en tu hijo, y pues ella es la fortaleza, y por algo Dios le permitió pasar por esa prueba, y ella se ha mantenido consistente, firme y firme. firme. Y gracias a Dios por esa firmeza. Pero es difícil. Pero nada es imposible. Es difícil, pero acuérdense, nada es imposible. No, Dios es el nada Dios es imposible, porque nosotros podemos pasar por esa prueba, pero al final somos victoriosos, porque ya somos victoriosos en Él. Desde el principio que aceptamos al Señor Jesucristo en nuestra vida, ya tenemos la victoria. Ya tenemos, amén. Entonces, gracias a Dios por lo que pasaste, porque eso te ha mantenido más con fe y más con firmeza y fortalecida. ¿Sí? Has podido ver ahora más de la mano de Dios. Y gracias a Dios por lo que yo también padecí en mi vida, para yo poder ahora entender el amor de Dios en mí. Y poder compartirlo. Porque cuando tú compartes lo que tú has pasado con alguien y ellos se conectan con eso, o te dicen, yo pasé por lo mismo, o yo he pasado por esto. Cuando fui a inmigración el mes pasado o antepasado, no me acuerdo, estaba dando el testimonio de mi esposo del cáncer que le dio en el esófago. Y al final de todo, pedimos si tenían algún testimonio las muchachas que compartir, y una de las que estaban ahí dijo, sí, yo puedo testificar de lo mismo, porque mi mamá le dio cáncer en el esófago. Y dice, y yo entiendo todo lo que pasó, y yo sé que eso es un milagro, y comenzó. Entonces ella como que, porque a veces la gente dice, ¿será verdad o será mentira? Pero ella confirmó como una... Que así, ella también pasó por lo mismo. Sí, claro que sí. Va a haber otras personas que han pasado por lo mismo, y por medio de nuestros testimonios, para compartirlo, también puede ayudarle a alguien que está apenas pasando, o está porque Dios quiere que escuche lo que tenemos que decir, ¿verdad? Entonces, por ahorita, pues, hay mucho que decir de nuestras vidas, y pues no lo podemos decir todo de un día. No, porque hay mucha historia aquí entre nosotros también. Sí, pero gracias a Dios, de poco a poco vamos a ir compartiendo un poquito de más, y pero Dios nos ha dado la victoria. Amén. En mí, de encontrarme otra vez con mi Señor, de estar otra vez en este camino de Dios, y de saber que Él me ama incondicionalmente y me ha perdonado, y nomás está de que yo siga adelante en este camino, porque Él nos dará la corona al final del tiempo. Nosotros teníamos este plan de hacer este podcast antes que tú regresaras a los caminos del Señor, ¿te acuerdas? Sí, antes, pero por una y otra cosa no podíamos, y luego pasó el proceso de mi esposo, y eso obvio tomó mucho de mi tiempo. Pero ya había empezado. Sí, entonces ya habíamos empezado, incluso antes de que yo llegara al camino de Dios otra vez, que Dios me rescatara otra vez, porque ya Él me había rescatado antes, pero yo misma me desvié. Entonces Dios vino otra vez a restaurar mi vida, y yo lo acepté. Nunca en ese momento teníamos tiempo para hacerlo. Entonces, bueno,
no nos preparábamos, etcétera, y si pues que nos preparábamos y no se hacía. Entonces ya cuando por fin pudimos lograr hacer los primeros videos, que no lo logramos compartir, apenas yo ya empezaba otra vez a estar en el camino de Dios. Incluso Claudia estaba contenta porque decía ella, oh, ahora sí vamos a estar en la misma página de hablar de lo mismo, porque yo me preocupaba, decía Claudia, vamos a ver qué vamos a hablar, porque Claudia, que yo soy, ella está ahorita en otro rollo y yo estoy en las cosas de Dios, pero vamos a ver cómo lo arreglamos. Pero Dios ya tenía un plan de que ya Él me iba a alcanzar, y pues en sí empezamos, pero en eso vino la prueba de lo que le pasó a ella con su esposo, y gracias a Dios ya estamos aquí con nuestro otro primer video. Y ya llevamos un año de esto. Sí. Pero gracias a Dios, aquí estoy todavía en las cosas de Dios, y de aquí no tengo ganas de regresar al desierto, No, gracias. ni de meterme a la boca de la ballena. Y pues gracias a Dios por esto, ¿verdad? Y pues vamos a seguir compartiendo más de nuestro testimonio, porque nuestro testimonio en sí es como un libro. No lo podemos compartir todo de un solo, pero de poco a poco ella tiene más que compartir para poder inspirarlos a ustedes y que conozcan lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en la vida de Claudia, en la vida mía, antes de yo desviarme, durante el tiempo que me desvié, y en ahorita que estoy otra vez restaurándome. Y Claudia igual, en el tiempo que haya estado en las cosas de Dios, y queremos inspirarlos a ustedes, que las cosas se miran imposible, pero con Dios nada es imposible y todo es posible, porque dice la palabra de Dios que Él es nuestra fortaleza, ¿verdad? Dice, todo lo puede Cristo que me fortalece, y eso sí, de veras que todo, ahí dice, no es la todo. fortaleza de uno, sino la de no la es la de él. mitad, No es una porción, ¿verdad, Claudia? Y posiblemente pues vamos a poder tener pues a invitados o invitadas que compartan su caminar o compartan su historia con nosotros, no necesariamente si son cristianas o no, pero si tienen algo que compartir o algo así. Sí, claro. Yo hablé con mi mamá y le dije que se preparara porque me gustaría que mi mamá hablara de su historia. Le digo, sería bonito que hablara, porque ella estaba en este camino mucho tiempo, y pues yo soy testiga de todo lo que mamá ha pasado, y el ejemplo más grande que mamá me ha dado, que a pesar de todas las cosas feas que le han pasado a mamá, ella nunca dejó de ir a la iglesia. Y yo digo, oh my God. Y pues, ese es un gran si testimonio. gustan allí, suscríbanse a nuestro canal, síganos, compartan el video si quieren, y también si tienen alguna petición, pónganlo ahí en los comentarios. Podemos nosotros orar por ustedes, y también si tienen algún testimonio que les gustaría compartir, nosotros lo podemos compartir aquí para que otros sepan de las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas, o cualquier cosa, una oración o en la alguna cajita pregunta. de descripción va a estar nuestro correo electrónico, donde nos pueden mandar un correo electrónico con su testimonio, lo podemos compartir. También. O si tienen una pregunta, también. Y si podemos contestarla, contestamos. Si no, preguntamos a alguien que nos pueda ayudar, porque nosotros estamos todavía en este crecimiento, no lo sabemos todo. No. Estamos creciendo todavía, aunque digamos 15 años estar aquí, pero yo todavía no me sé toda la Biblia, pero hago uno su luchita de estudiar la palabra del Señor. Así es. Dios siempre nos enseña a seguir creciendo en este camino para poder caminar en él, poder
simplemente en Él ser más sabios, porque Él es el que nos da la sabiduría y solamente en Él podemos, lo único que podemos hacer es compartir nuestro testimonio humildemente y de allí Dios hace la obra. Yeah. Dios hace la obra y gracias a Dios porque pudimos ya realizar este canal. Yeah. Y Y pues un poquito de historia, pues nosotros nos conocemos desde que yo tenía 14 años. Tengo 47, si ustedes hagan la math, no matemáticas. la matemática. Nos tenemos ya bastante tiempo de conocernos y pues obvio nos fuimos por diferentes direcciones en esta vida, pero gracias a Dios, Dios nos volvió otra vez. Bueno, como que sí todavía nos hablábamos, pero estábamos en dos diferentes caminos muy raros, los dos. No, es que Y ella se sufrió casó mucho. primero. Sí. Es que ella se casó luego, yo no. No, mi amiga no, pero Y entonces sí. ahí ya nos supe un poquito de ella. Yeah. Y ya de ahí nos encontramos otra vez. O cuando nos reunimos con la otra Claudia. Sí, So, éramos 3 Claudias. Sí, claro. Pero gracias a Dios que pues ya nos volvemos a encontrar y estamos en un mismo sentir ahora y podemos otra compartir vez. y pues la voluntad de Dios es la que se va a hacer. Amén. Y fue en así el tiempo es. de Él. En el tiempo de Él estamos aquí pudiendo compartir con ustedes y seguir adelante en este camino precioso que Dios nos ha dado, que creo que es el mejor camino que cualquiera puede obtener, porque las cosas de este mundo son pasajeras. Eso son deseos de la carne, de lo que la carne le gusta, pero eso nos lleva a la muerte. Pero las cosas de Dios es eterna. Sí hay cierto sacrificio que tenemos que hacer, pero vale la pena porque Vale la pena. Dios tiene una corona para el que persevere en este camino. Y vale la pena de buscar, como dice la palabra de Dios que acabamos de leer ahorita, primero buscar el reino de Dios, porque Él nos va a recompensar. Entonces, Dios nos hace pasar por las pruebas, pero hay una recompensa. Las cosas no son dadas así nomás. Cuando uno trabaja, tienes que trabajar tus horas y te van a dar recompensa de tu pago. Y incluso si haces mejor, te dan hasta un bonus. Entonces Dios es igual. Tenemos que estar buscando a Dios para que Dios nos dé sus Y aún si Dios no nos da nada, vale la pena tener a Dios en nuestras vidas, porque el hecho de la salvación, aunque no me diera nada, el hecho de que me salvó y que dio su vida en la cruz por mí, con eso me basta, su amor es suficiente. Y ya lo demás es bonus. Todo, sí, porque el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz para darnos vida eterna. Y el que cree en Él tenemos salvación. Pero tenemos que creer en lo que Él hizo en la cruz. Porque eso que Él hizo, ese sacrificio grande que Él hizo en la cruz por nosotros, es un sacrificio de amor. No cualquiera hace eso. No. Entonces, por medio de eso, el que cree en Él, vamos a tener una vida eterna sin sufrimiento. Ahí llega ese versículo que dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Imagínate que Dios ¿En Romanos qué? 8:31. No, perdón, 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, imagínate, tú darías un hijo por un mundo pecador. Pero Dios dio a su único hijo. No le importó sacrificar a su hijo por nosotros. Y aún sabiendo que no muchos lo iban a aceptar.
Aún, aún exactamente. sabiendo, lo hizo. Es que ese es el verdadero amor, el verdadero amor, amor incondicional de Dios, que dio a su único hijo. Como dice, no escatimó ni a su propio hijo. Wow. Amén. ¿Quién somos nosotros para que Él diera su único No hijo? somos, Wow. exactamente. Ya con eso es. Con eso tenemos más que suficiente. Con lo que hizo el Señor Jesucristo, Él no se quedó ni en la cruz, Él resucitó en 3 días y por medio de Él tenemos resurrección. Amén. Y porque Él vive, nosotros vivimos ahora. Y tenemos esa promesa de que vamos a estar con Él siempre. Amén, así es. Pues esta Claudia quiere ella poner en petición unas oraciones. Quería leer algunas peticiones a nosotros cuando vamos de parte de mi iglesia, Templo Poder y Gozo, o conocido como PYG Connect. Se nos abrieron las puertas. Bueno, eso está de muchos años. Vamos a inmigración y vamos a dar servicios ahí todos los miércoles, o cada miércoles va un grupo diferente de hermanas, y pues para la honra y gloria de Dios, pues a mí Dios me puso como líder de eso. Entonces tengo como 25 a 30 hermanas, incluyendo unos hermanos que van a inmigración a dar servicio. Y entonces lo que hacemos nosotros es que les pasamos unos papelitos y ellas escriben sus peticiones, y entonces nosotros pues oramos por estas peticiones. Y solo quería leer algunas. Dice aquí que ella está pidiendo para que Dios me fortalezca, porque me siento desesperada, porque por mi mamá y mi hijo, dice, por mi mamá Elis y mi hijo Miguel Ángel. Este es Rosaya. No voy a poner el apellido, pero son peticiones que pues se parten a uno el corazón a veces, porque nosotros no entendemos qué situación los hizo para que ellas se crucen aquí, obvio, ilegalmente. Por eso están en la detención de inmigración, porque vinieron ilegalmente, pero eso a nosotros no nos importa. Lo que nos importa es a llevar las buenas nuevas a ellas y a compartir la palabra de Dios, para que pues ellas, vamos a plantar la semilla, como un decir. Y eso es lo único que nos importa. Y Dios ha abierto ese camino para poder nosotros impartir la palabra. Y cuando leemos esas peticiones, pues sí le parten a uno el corazón. Aquí está otra, dice: mi petición es que oren mucho por mí, ya que llevo 5 meses detenida y no tengo corte, porque a mí me trajeron de Florida para aquí a Texas y no pueden pasar mi caso para aquí. El abogado no me contesta las llamadas y tomé la decisión de irme a mi país. Pido que Dios me dé la fuerza necesaria, ya que dejo a mi hija y a toda mi familia aquí. Por favor, oren mucho por mí. Esta persona no puso su nombre, pero son peticiones. Duele el corazón leer. Dice: Señor Padre amado, hoy elevo mi petición a tu santísimo altar. Padre, tú conoces mi corazón y los anhelos que hay en él. Te pido piadosamente por mi libertad, por una oportunidad de permanecer en este país con mi hijo. Te pido no me separes de él, de su amor. Ten piedad de mí, mi Dios. Te pido por mi familia, por la sanidad de ellos, por su tranquilidad, su paz y estabilidad. Amén, amén y amén. Muchos son casi igual, porque muchos dejan sus familias. Pero yo les digo, están en migración, pero Dios con un propósito. Va a usar la situación de ellas con un propósito. Y nosotros, al traer la palabra, pues estamos trayendo salvación, paz, por medio de Jesús. Y nosotros siempre le decimos, sea que Dios te deje en este país o te lleve a tu país, tú aceptas a Jesús, Él va contigo y Él va a hacer provisión donde quiera que tú estés, y Él va a cuidar de tu familia. Pero el paso que tienes que dar es el de dar tu corazón a Jesús. Así es. Y es hermoso cuando uno les dice: ¿quién quiere aceptar al Señor? Y levantan la mano y dicen: oh my God, Señor. Es algo muy bonito. Y a veces yo siempre digo que la adoración, o cómo la gente alaba dentro de estas prisiones, es algo, al oír el hueco, como un eco. Y de todas cantando los coritos, porque nosotros, bueno, mi mamá es la que canta, ¿verdad? Hacemos copia de todos los coritos,
y les damos copia a todas para que ellas sigan. Y muchas ya se conocen esos coritos viejitos y estamos alabando y se oye todo. Yo nomás escuchando la alabanza de esas muchachas y cuando comienzan a cantar esos coritos de adoración y se ve cuando sienten ella y sus lágrimas y llorando, eso a uno lo llena. Digo, y wow, esos son Señor. peticiones de la iglesia donde te congregas. Estas son peticiones de las que están encarceladas en migración. Cuando vamos, sí, estas son las peticiones de ellas, porque están detenidas. So, ¿no nomás vas a la cárcel de los varones? No, voy a inmigración. También. Vamos una vez por mes, por medio de mi iglesia, Templo Poder y Gozo, vamos un grupo de hermanas y hermanos, incluyendo a mi mamá. Vamos el cuarto viernes del mes y vamos a la ciudad de Livingston, que está como a 1:15 de aquí de Spring. Y esa prisión es de alta seguridad donde tienen a presos que están haciendo cadena perpetua o de 20 años o más o ya sentenciados a muerte. Y es de puro varones donde vamos nosotros. Y ahí vamos a tener un servicio. Es una iglesia que ya está adentro de la prisión, establecida. Y el que está pastoreando es un prisionero también y él se llama Ronnie, se llama Pastor Ronnie. Y ahí hay ujieres, diáconos que son prisioneros también. Y nosotros vamos como visitas a la iglesia, al culto que ellos tienen ese viernes en español. Y pueden ser de 100 a 130 personas que están ahí. Y ahí pues vamos con mi mamá y otros hermanos de la iglesia del Templo Poder y Gozo. Ya, es muy hermoso ese pues ahorita, si quieres, oramos por las 3 peticiones. Bueno, por todas, porque son un montón. Pero no podemos leerlas todas, pero sí. Leer, no se pueden leer muchas. No, yo he guardado todas porque tengo como, desde el 2018 estoy yendo a la inmigración y tengo todos los papelitos. Porque si quieres. Son muchas peticiones. Para que oremos las que dijiste, las primeras 3. Y por todas las personas. Y todas las personas. Pero, sí. Pues bueno. Dios conoce ahí. Antes de que nos despidamos, como ella estaba ahorita diciendo de la parte de que cuando uno busca a Dios, ¿verdad? Quiero aquí compartir en Hechos 16, 30, 33. Dice, y lo sacó fuera y dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra de Jehová junto con todos los que estaban en su casa. Y él los tomó consigo en aquella hora de la noche y les lavó las heridas. Y todo él y los suyos fueron bautizados sin demora. Entonces, cuando uno acepta al Señor Jesucristo, no nomás tú vas a ser salvo, sino que la promesa es para nuestra casa, todo de tu casa. Entonces, la razón que lo dije, porque una de las peticiones que compartiste, quise yo compartir eso nomás para, pues que esa es la promesa que tenemos, que la salvación es no nomás para nosotros, sino para nuestros hijos. Y como dijimos hace rato, y dice la palabra de Dios, hay que buscar primero el reino de Dios. Y vamos a orar por estas peticiones. Y pues aquí vamos a estar para el siguiente, para la otra semana sería en inglés, ¿verdad? Y ya de allí vamos a turnearnos para poder compartirlo en ambos lenguajes. Y va a haber una semana en español, una semana en inglés y una semana y así nos vamos. Y pues ahorita Claudia va a orar por despedirnos. Sí. Y pues suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por este tiempo que
que nos han dado por escucharnos, que sea un beneficio para la vida de ustedes, una inspiración, y vamos a orar para ser despedida y para que también estas peticiones estén en delante de Dios y Dios conteste cada oración que hay aquí. Y pues Dios conoce todas estas peticiones que no pudimos compartir ahora, ¿verdad? Pero Dios las conoce, y que Dios haga la voluntad de Él y la obra que sea de Él. Padre, te damos gracias, Señor, Gracias, por Señor. este tiempo que nos das para compartir tu palabra, Señor, y que pues toque los corazones de las que van a escuchar, Señor. Tú conoces quién, Señor. También te pedimos por estas peticiones. Conoces a todas las muchachas, son madres, son hijas, son primas, son muchas personas que están sufriendo y que están desesperadas porque están en la cárcel, pero están ahí, Señor, y tú las tienes guardadas, y sabemos que esa situación es temporal, y que sabemos que nos has llevado por medio de nuestra iglesia, Señor, a compartir esta palabra con ellas, y sabemos que esa semilla está siendo plantada y que va a caer en buena tierra, Señor. Te doy gracias por, pues darnos este tiempecito de poder comenzar este canal. Te pido por mi amiga Claudia que la bendigas su hogar, su familia, Señor. Y yo sé que estás con nosotras, Señor Jesús, y ayúdanos a seguir creciendo este canal, y que al final de todo eso que sea tu voluntad y no la de nosotras, Señor Jesús. Te damos honra y te damos gloria por este día. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, Amén. Padre mío. Amén. Y bueno, a la próxima, dos Claudias con una misión. Así es, así que compartan, suscríbanse y síganos y pónganle un like. Y gracias, Dios los bendiga a todos. Bye.